buenas tardes, señores participantes. Bienvenidos nuevamente a la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Vamos a continuar con nuestra segunda telecapacitación y educación a la comunidad. El tema a tratar es de interés general por ser un problema que se presenta muy frecuentemente en nuestros niños. Es por eso que hemos invitado al doctor Luis Alfonso Tapia Calvo, médico residente de pediatría de nuestra institución. Él expondrá el tema rinofaringitis aguda. Con ustedes queda el doctor Tapia. Puede empezar, doctor. Muchas gracias por la introducción. Bueno, como mencionó, mi nombre es Luis Tapia Calvo, soy médico residente de tercer año por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y residente del Instituto Nacional de Salud del Niño. Vamos a comenzar el tema de rinofaringitis aguda, o como mejor lo conocemos, resfrío común. Pasa un ratito. Ya, perfecto. Bueno, primero comenzamos con la definición de esta enfermedad. Es una infección respiratoria alta viral aguda, es decir, de poco tiempo, y que se autolimita, es decir, dura un tiempo determinado muy corto y la misma enfermedad va a ir pasando por sí misma. Nuestro sistema inmune, nuestras defensas van a combatir la enfermedad. En otros nombres, en algunos países lo conocen como catarro, nosotros lo conocemos básicamente como resfrío común. Con respecto a las características o a la epidemiología de esta enfermedad, esta suele ser estacional. Tenemos más cantidad de casos, sobre todo en otoño, invierno sobre todo, y primavera. Pero eso no quiere decir que en verano no aparezca. Por ejemplo, hay un virus, que se llama el enterovirus, que genera resfrío común en verano y se asocia también a otros síntomas como diarrea. Con respecto al grupo de edad que es más frecuente, es mucho más frecuente en los menores de 6 años, que pueden llegar a tener de 6 a 8 episodios al año. Y la forma como se transmite esta enfermedad básicamente es de contacto mano a mano, es decir, no nos lavamos las manos bien, uno estornuda, le toca la mano a otro, se toca la cara y aquí se contagia la enfermedad. También por fomites, es decir, por las pequeñas partículas que botamos al momento de hablar. Ahora con mascarilla es un poquito más difícil, pero igual es la forma como se contagia. Y por partículas que se expectoran durante el estornudo y caen sobre la mucosa conjuntival o nasal. Mientras estornudamos o hasta tosemos, podemos botar algunas partículas con los virus que causan esta enfermedad, y esto cae sobre la mucosa, sobre la mucosa nasal o sobre la mucosa en la boca, y puede contagiarnos. Con respecto al periodo de efectividad, es decir, cuánto tiempo la persona cuando tiene la enfermedad contagia, es 3 días para rinovirus y es aproximadamente un periodo similar para la mayoría de virus que causan esta enfermedad. El periodo de incubación, es decir, el periodo que tengo desde que yo contraigo la enfermedad hasta que aparecen los primeros síntomas, dura de 24 a 72 horas aproximadamente. Y por eso cuando tenemos contacto con alguien que está resfriado, entre 2 a 3 días ya comenzamos a tener algunos síntomas y significa que nos hemos contagiado. Con respecto a las causas, el resfrío común está causado básicamente por virus, no por bacterias. Y ese es el principal punto que quiero recalcarlo a partir de toda mi exposición. ¿Por qué? Porque de aquí parte el tratamiento que yo le voy a dar y por qué yo no le doy antibióticos. El resfrío común está causado por múltiples virus y por múltiples serotipos de cada virus. Hay que recordar que cada infección da una inmunidad que es contra un serotipo en específico, es decir, contra un tipo de virus. Pero al haber demasiados virus, por ejemplo, el rinovirus, hay más de 100 serotipos, no disminuye la aparición nueva de casos, no disminuye el hecho de dar nuevos casos o dar más episodios al año en resfríos. La reinfección por el mismo serotipo da un cuadro corto y leve por esta inmunidad que se ha adquirido. Con respecto a los virus que causan esta enfermedad, el más frecuente que tenemos es el rinovirus. Es el 50% de todos los casos y, como mencioné, hay más de 100 serotipos. Suele ser más frecuente en otoño y en primavera, y los picos de síntomas y expectoración aparecen al tercer día. Con respecto a otros virus que tenemos que causan resfrío común, tenemos la influenza, que es uno de los más frecuentes, que causan la gripe en general, el virus sincicial respiratorio, que también está asociado a bronquiolitis, la parainfluenza, que causa 5% de los casos, está asociado a croup. Y
También tenemos otros virus como el adenovirus, que está asociado a la fiebre faringoconjuntival, el Coxsackie A asociado a la angina, y otro virus que ahora muy conocemos frecuentemente es el coronavirus. Está asociado, esto es previo a la pandemia de COVID, y estamos hablando del coronavirus, no el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, sino el coronavirus, el virus previo, que causaba el 10 a 15% de los casos y se daba más en invierno asociado a neumonía. Actualmente con la pandemia tenemos que el coronavirus, el SARS-CoV-2, genera una infección cuando es asintomático leve, parecida a un resfrío común, pero ha sido lo más frecuente durante el último año de pandemia. Con respecto a los síntomas, como mencioné, en menores de 6 años, los episodios se dan de 6 a 10 a 8 episodios al año y duran aproximadamente 14 días. Luego, en los mayores de esta edad, de 6 años para arriba, pueden tener a 3 a 4 episodios, durando máximo entre 6 a 7 días, es decir, la duración es mucho más corta. Aproximadamente 3/4 de los niños quedan con síntomas a los 10 días de haber empezado la enfermedad. Y esto es importante recalcarle a los padres, porque muchas veces les decimos que en 3 a 5 días mejoren y en algunos casos pueden demorarse un poco más, sobre todo la tos y el moquito. Entonces, estos síntomas hay que orientar a los papás, decirles que van a ir descendiendo poco a poco y luego van a ir desapareciendo, pero no es que van a cortarse bruscamente. La mayoría de niños se dan por contagio con otros niños, o sea, en el colegio, en la guardería, ahí es donde se contagian normalmente. Con respecto a los síntomas nasales, tenemos la rinorrea, o mejor conocido como el moquito, que comienza en el 59% de los pacientes al inicio, en el pico máximo que suele ser en el tercer día aproximadamente, el 88% de los niños con resfrío tienen moquito, y puede persistir a los 7 días en el 75% de ellos, de menor intensidad. Es clara al principio, pero puede cambiar de color. ¿Qué significa que cambie de color? Muchas veces nos dicen las mamis, el moco estaba clarito y ahora está verde, todo está sobreinfectado. Pero este cambio de color se da por una destrucción de las bacterias que colonizan nuestra fosa nasal, es decir, que viven ahí, pero que no hacen daño y que no nos generan enfermedad, pueden colonizar este moquito y sobreinfectarlo. Pero eso no quiere decir que la infección que tenemos sea por una bacteria, sino que sigue siendo causado por virus y todas esas bacterias se quedan afuera de nuestro organismo en el moquito. Otros síntomas tenemos obstrucción nasal por la cantidad de moco que se tiene, estornudos para poder eliminar el moco, eritema nasal por tantos estornudos que se pueden dar. Y si estos síntomas persisten más de 10 días o empeora la rinorrea, es decir, van pasando los días y en lugar de mejorar, empeora, se vuelve como pus o más verdosa, pero abundante y empeora, ahí podemos considerar que se ha complicado con una sinusitis. Con respecto a la tos, que es otra preocupación de los padres, aparece en el 46% al inicio, y el 69% a los 3 días, y se queda en el 50% de los pacientes a los 8 días. Esta tos afecta el sueño, el desempeño académico porque molesta mucho al pequeño y puede quedarse hasta 1 a 2 semanas luego de que los síntomas hayan resuelto, pero va mejorando gradualmente. Es decir, la tos va a ir disminuyendo progresivamente y vamos a ver mejoría, pero no va a desaparecer de la noche a la mañana. Con respecto a otros síntomas que tenemos síntomas sistémicos como que pueden estar leves o pueden no estar, ya que es una enfermedad muy leve, pero muy común. 15% de los pacientes pueden presentar cefalea o dolor de cabeza, pueden presentar dolor muscular y fiebre baja, que puede aparecer al inicio y si aparece a mitad o reaparece, hay que buscar una infección bacteriana sobreagregada al cuadro del resfrío común, que es la complicación más frecuente. Un ratito, por favor, que no se tenga problemas con la computadora. Ya, perfecto. Otros síntomas pueden ser dificultad para alimentarse por el dolor de garganta que puede generarse, baja de apetito, dificultad para respirar, dolor de garganta y anormalidades en el oído medio. Debido a que el oído está conectado con nuestra garganta y con nuestra nariz, se puede generar que aumente la presión del oído y genere disfunción entre las trompas de Eustaquio y puede predisponer a una otitis media aguda, que es otra complicación del resfrío común. Aquí tenemos un cuadro que nos menciona cómo van evolucionando los síntomas de resfrío común
durante el tiempo de enfermedad. Vemos que la congestión es lo que aparece primero, los moquitos siguen apareciendo en la mayoría de pacientes con la tos, y los estornudos aparecen al inicio en la mitad de los pacientes, pero van disminuyendo progresivamente. Y la fiebre, que puede ser una fiebre baja, aparece muy poco en los pacientes y suele disminuir progresivamente. Esto es la evolución. Vemos que a los 10 días igual aún persisten los síntomas, entonces es importante esto mencionarlo los pacientes. Con respecto al diagnóstico, el diagnóstico es clínico. Para diagnosticar un resfrío común no necesitamos ningún examen de laboratorio, no necesitamos ningún tipo de imagen. Pero en algunos casos, algunos estudios han tomado imágenes y pueden haber anormalidades transitorias como edema en algunas partes de las tomografías o resonancias. Pero como mencioné y recalco, cuando se diagnostica un resfrío común, no se requiere ningún tipo de examen. También con respecto para ver cuál es la causa del virus, cuál de todos los virus, no es que sea necesario de conocer cuál de todos los virus ha generado esta enfermedad. Solamente si es que se requiere para fin epidemiológico, como por ejemplo ahora en el coronavirus, o cuando hay una epidemia de algún virus en específico, ahí podríamos tipificarlo. Pero de rutina no se suele hacer. Respecto al diagnóstico diferencial, es decir, otras enfermedades que comienzan similarmente al resfrío común, tenemos la rinitis, como la rinitis vasomotora, que se ve sobre todo en los neonatos y en los niños muy pequeños, la rinitis alérgica en los niños lactantes mayores, o las rinitis medicamentosas asociadas a algunos fármacos. Sinusitis, que puede ser un diagnóstico diferencial o una complicación, un cuerpo extraño nasal, que puede ser asociado a moquito en solamente un lado y el antecedente que se haya insertado algún cuerpo extraño, coqueluche, alguna alteración estructural en los senos paranasales que genere que se atrape el moco, la influenza como gripe, faringitis, faringoamigdalitis aguda, amigdalitis o COVID-19 también actualmente. Con respecto a las complicaciones, tenemos aquí a la otitis media aguda, alguna exacerbación asmática en pacientes con antecedentes de asma, pacientes con sinusitis, una infección del tracto bajo como una neumonía, y otras complicaciones locales como epistaxis, es decir, sangrado en la nariz por la irritación y tantos estornudos que se pueden dar, conjuntivitis asociada o una faringitis cuando avanza la enfermedad. Con respecto al manejo, esa es una parte muy importante porque muchas veces para el resfrío común llegan a indicar antibióticos. Como hemos visto, las causas del resfrío común son los virus, no las bacterias. Entonces hay que saber distinguir que lo que tenemos que recetar para estos pacientes es manejo sintomático, es decir, cosas que nos ayuden a que el niño esté más tranquilo y más cómodo durante la enfermedad, mientras su cuerpo va batallando contra el resfrío. Lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un resfrío común es educar al familiar, porque muchas veces nosotros le explicamos, pero quizás no le queda tan claro, y luego van con la farmacia o van a otro lado y no les queda y al final pueden tomar antibióticos pese a que no esté indicado. Hay que aclararles lo primero que el tiempo de enfermedad es más largo de lo que creen que puede pasar. Normalmente es de 7 a 14 días. Y que la tos puede persistir hasta 3 semanas. Muchas veces en la emergencia nos llegan papás que dicen, se resfrió hace 2 semanas, pero sigue tosiendo. Y hay que explicarles bien que es básicamente porque la tos es lo último que se va en esta enfermedad. También hay que educar al familiar para saber cuándo tiene que venir a la reevaluación por emergencia. Si es que el paciente empeora, tiene dificultad para respirar, se hunde el pecho, sus costillitas, comienza a respirar mucho más rápido, o los síntomas, en lugar de ir disminuyendo progresivamente, van persistiendo y hasta aumentando de intensidad, requiere ser reevaluado para poder definir si es que este resfrío común se ha complicado y ahora tiene otra enfermedad o una sobreinfección bacteriana que tenga que requerir algún otro tratamiento. Con respecto al manejo de soporte, básicamente es hidratar. Los líquidos tibios son la mejor alternativa. Las guías, por ejemplo, la guía NICE nos dice que los líquidos tibios es la mejor alternativa para poder hidratar al paciente, fluidificar mejor esos moquitos que pueda ser eliminado más fácilmente. Como un niño pequeño elimina el moquito, básicamente lo puede o vomitar, que suele pasar, y los papis se alarman, pero es básicamente el vómito de flema, o lo pueden tragar y lo eliminan por las heces, que es otra opción que suelen tener los niños más pequeños. Otra opción es usar cloruro de sodio tópico en una bombilla de aspiración. Es decir, con un clorurito o una botellita de cloruro que compramos y una bombilla de aspiración, podemos introducir y jalar al moquito para poder eliminarlo y que
cosas estén más libres. Y algunos dicen que el aire humidificado puede ayudarnos, pero no está tan comprobado. Con respecto al manejo de síntomas, la meta es básicamente disminuir el malestar de la fiebre y el dolor de garganta, que es lo que más le molestan a nuestros pequeños. Lo que más recetamos es paracetamol. 10 a 15 miligramos kilodosis cada 6-8 horas. Muchas mamis, y por eso puse este acá, dicen, mejor prefiero darle Panadol que paracetamol. Depende mucho básicamente del sabor y de la preferencia del pequeño. No hay ninguna diferencia excepto la concentración y cuando ya das en jarabe, pero el efecto es lo mismo. Entonces es importante saber eso, que Panadol es básicamente una marca y que paracetamol tiene el mismo efecto que el Panadol. Ibuprofeno es otra opción. O sea, si es que algún paciente tiene una alergia a paracetamol, y damos 10 miligramos kilodosis, que lo puedo dar hasta 8 horas, cada 8 horas al día. Estos medicamentos no los podemos dar por todo este periodo largo de síntomas. Solemos darlo en los primeros 3 días, donde suele haber la mayoría de síntomas y llega el pico de la enfermedad, pero luego de eso solo se puede dar condicional si es que lo amerita. Con respecto al manejo sintomático, para los síntomas de la nariz, la primera línea que debemos manejar es básicamente succión nasal con la bombilla de aspiración, y también podemos usar algunas soluciones salinas que venden en el mercado, o con clorurito y un gotero también se puede usar. Y la hidratación, que es importante, sobre todo con los líquidos típicos. Si es que esto ya no mejora, hay una segunda línea de manejo para lo que es los síntomas respiratorios nasales. Cuando son menores de 6 años, no se utiliza alguna otra cosa más, y solamente se aumenta la frecuencia de aspiración y el uso de los sprays de cloruro de sodio. De 6 a 12 años se puede usar bromuro de hipratopio en spray, que no es tan frecuente, igual también se puede recomendar, pero hay que tener la acotación de que disminuye la descarga nasal, o sea, que salga el moquito, pero no la congestión. Entonces ahí tenemos un problema. Y mayores de 12 años recién podemos dar antihistamínicos. Hay que recordar que los antihistamínicos solo están aprobados para mayores de 12 años para este tipo de patología. Podemos dar fenilefrina, pseudoefedrina o clorfenidamina, que es lo que tenemos más frecuente aquí en el hospital. Por último, para la tos, tenemos que explicar que la tos es un mecanismo de defensa para expectorar las secreciones y evitar obstrucciones. El niño tose porque tiene bastantes secreciones acumuladas y trata de evitarla, de eliminarlas de alguna forma. Entonces, esta es la forma más práctica de poder eliminarlas. Esta mejora básicamente con la hidratación con líquidos tibios, y hay un remedio casero que tiene evidencia científica y que podemos usar bastante, que es la miel. Se puede dar de media a una cucharada al día, y suele tener mayor beneficio en disminuir la tos nocturna. Pero solo se puede dar a mayores de 1 año. ¿Por qué? Porque a veces la miel verdadera de abeja, tiene algunos componentes de bacterias que en los menores de 1 año no pueden digerir y pueden hacer un cuadro severo de botulismo. Entonces, no se puede dar la miel de abeja a menores de 1 año. No se debe usar algunos marcados antitosígenos, o sea, para evitar la tos, como la codeína o el dextrometorfano, porque estos lo que generan es efectos adversos en el pequeño y lo pueden dormir, sedar, y no podemos reevaluar bien el paciente. ¿Qué es lo que no nos sirve para el resfrío? La cabeza, y que lo que quiero que se graben en esta exposición, es los antibióticos. Los antibióticos no nos sirven en un resfrío común. Cuando se complica en una neumonía bacteriana, una otitis media, una faringitis bacteriana, ahí recién podemos iniciar antibióticos, pero antes no. Hay otras medicaciones como los antihistamínicos que en menores de 12 años no funcionan, los antitosígenos, como ya mencioné, los glucocorticoides intranasales no nos ayudan en rinitis, en resfrío común. Además, expectorantes y mucolíticos no se ha probado beneficios en los niños. Los expectorantes pueden aumentar la producción de muco más que disminuirla, y eso genera más problemas. Y los mucolíticos hacen que las secreciones sean más delgadas, pero su efecto no está tan bien probado. Además, algunos expectorantes y mucolíticos tienen algunos efectos adversos como broncoespasmo, pueden generar molestias gastrointestinales y hasta fiebre. Entonces, es mejor mantener la terapia con lo mínimo posible. Los broncodilatadores solamente sirven en pacientes asmáticos. Si el paciente no es asmático, no va a mejorar el cuadro. ¿Qué otras cosas nos sirven no están probadas? Son las frotaciones, por ejemplo, con Mopic Vaporub o esas cremas, no están recomendadas. Lo que sí genera es esa percepción de liberación nasal, pero no afecta los cambios en la ventilación del paciente. Con respecto a las vitaminas y minerales,
La vitamina C, cuando ya tenemos una enfermedad, el resfrío común establecido, no reduce ni el tiempo de síntomas ni los síntomas. Y el zinc no tiene evidencia clara que disminuye los síntomas ni el tipo de enfermedad, pero solamente se da en algunos casos. Que es para, por ejemplo, para la prevención, como voy a mencionar ahorita. Cuando uno está resfriado, no debería ir al colegio por el riesgo de contagio hacia el resto de los compañeros. Se tiene que mejorar las medidas de higiene y el uso de desinfectantes. Todas esas medidas ahorita actualmente las tenemos por COVID-19 y que deberían mantenerse luego de que esta pandemia termine. ¿Qué es lo que está? Hay algunas terapias no probadas para prevenir el resfrío común. Hay algunos productos herbales que podrían ayudarnos, pero no tienen evidencia suficiente. La vitamina D y la vitamina C y el zinc. Con respecto a esas dos últimas que mencionamos, que no está probada para curar la enfermedad, hay algunos estudios que te dicen que su uso diario persistentemente por más de un mes a 3 meses, en algunos estudios, puede disminuir el tiempo de enfermedad. Pero eso es decir, tomarlo todos los días previamente a un episodio de un resfrío. Entonces, costo-beneficio no es tan bueno, pero igual los menciono. ¿Tendrán algunas preguntas? Muchas gracias por su atención. Bien, doctor Tapia, vamos a revisar las preguntas emitidas. La primera pregunta, ¿el clima húmedo y la contaminación ambiental favorecen la rinofaringitis aguda? Más que la rinofaringitis aguda, es asociado más a rinitis alérgica. Pero sí, o sea, a veces tenemos mayores episodios de esa enfermedad asociada a esos climas húmedos, pero está mucho más asociados a la parte alérgica que a la parte infecciosa. Ah, ya, pero hay una confusión a veces distinguir si es alérgica o no, ¿no? Exacto, al final los síntomas son muy parecidos, excepto por la fiebre, que suele estar más asociada a infecciones. Pero el cuadro es muy, muy similar, por eso está como diagnóstico diferente. Ya. En el caso de neonatos, las madres siempre manifiestan congestión nasal que confunden pues con una rinitis, una rinofaringitis. ¿Qué les recomendaría? Básicamente eso es una rinitis vasomotora, que es lo más frecuente en los neonatos. Lo que se les recomienda básicamente es manejo de las secreciones con clorhidrita de sodio para poder limpiar bien la naricita y absorberla con una bombilla de aspiración, porque no requiere ningún otro manejo. Doctor, ¿es recomendable una gotita de la propia leche materna en cada fosa nasal? También nos sirve bastante la leche materna. La leche materna, recordemos que tiene muchos beneficios y también se puede usar para esto. Otra pregunta. ¿Considera que con el uso de mascarilla en estos 2 últimos años ha disminuido el riesgo a padecer de rinofaringitis? Sí, y bastante. Por ejemplo, durante la pandemia, la parte donde estábamos con mayor, que ya no salíamos tanto, los casos de rinofaringitis disminuyeron grandemente en la emergencia, por ejemplo, del Hospital de Niños donde yo trabajo. Entonces, sí, estas medidas, que son las medidas de distancia social, de lavado de manos, y evitar de ir cuando estamos enfermos a aislarnos, ayudan bastante también para rinofaringitis. Actualmente, ahora que ya algunas medidas ya se han suavizado, ya se están viendo algunos casos. Ya, y aquí nos llega una pregunta de una mamita, dice, ¿en qué grupo etario se presenta con mayor frecuencia la rinofaringitis? ¿En lactantes, preescolares, escolares? Es en lactantes y preescolares menores de 6 años. Sobre todo en los lactantes, pueden llegar hasta 10 episodios al año, cada uno diferente, cada uno por algún serotipo diferente. Es decir, que si me da una vez, no es que me va a evitar que me dé otra vez, porque puede ser que lo cause el virus A, luego lo cause el virus B, luego cause el virus C, para ponerlo. Bien, doctor. O sea, sería recomendable cuando pase esta pandemia, ni bien hay una rinofaringitis, usar mascarilla, continuar con la mascarilla. Sí, claro, así podemos aislar a la persona, tratar de usamos las medidas que teníamos con COVID, como si fuera una persona con COVID leve, aislarlo, lavado de manos, tener las precauciones y ahí evitamos el contagio. ¿Hasta cuánto tiempo puede prolongarse la tos post-rinofaringitis en los niños? Lo más frecuente es que se prolongue hasta los 10 días, pero hay casos que se prolonga hasta los 21 días, de acuerdo al virus que lo causa. Algunos virus que causan cuadros un poquito más cortos, algunos virus que causan toses un poquito más prolongadas. Es muy, muy variable, pero en general son 10 días en promedio, máximo 3 semanas.
Muy bien, doctor. No habiendo más preguntas, le agradecemos por su participación y por haber transmitido sus conocimientos en bien de nuestros niños. Por favor, sus conclusiones finales al público presente. Bueno, creo que lo más importante y lo que quiero recalcar es que básicamente el manejo del resfrío común es síntoma. Es manejarlo para manejar la tos, manejar la fiebre y no dar antibióticos porque no lo requiere. Y que la tos y los mosquitos van a ir desapareciendo progresivamente. No hay que alarmarnos si es que estos persisten. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Gracias nuevamente a usted. También agradecemos al público presente y les informamos que pueden seguirnos a través de la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Muy buenas tardes a todos. Los esperamos el día de mañana. Gracias.